Guayaquil, Ecuador, 12 de diciembre de 2002. La señora Petita Albarracín se encontraba en su casa cuando el teléfono sonó. Como estaba ocupada, una de sus sobrinas fue la que respondió a la llamada. Al principio parecía ser una llamada más, pero de repente, los ojos de la chica se tornaron rojos. Cuando colgó, la señora Petita le preguntó qué pasaba, a lo que su sobrina respondió que una compañera de Paola había llamado diciendo que ésta había tomado algo y que tenían que ir rápido al colegio. La Paola de la que hablaban era Paola del Rosario Guzmán Albarracín, de 16 años de edad, quien era hija de la señora Petita. Tras la llamada, Petita y sus sobrinos tomaron rápidamente un taxi y se trasladaron al colegio público Miguel Martínez Serrán. Al llegar, notaron que había un grupo de niñas afuera de la escuela, llorando y comentando, pero la señora Albarracín siguió de largo hacia el rectorado para ver a su hija. Fue entonces que encontró a Paola en una especie de callejón, postrada sobre una camilla. En ese momento el vicerrector se acercó a la mujer y le dijo: «Agarre a su hija y llévesela». Paola, al escuchar la voz de su mamá, corrió a abrazarla y le dijo: «Mamita, mamita, perdóname». La señora Petita no entendía nada, pero sacó a su hija del colegio y la llevó de inmediato al hospital Luis Bernaza. En este lugar la adolescente fue atendida por una médica, quien después de revisarla le dijo a la señora Albarracín que Paola se encontraba en un estado grave de salud, pues lo que había ingerido eran diablillos. En Ecuador se le llama diablillos a unas pastillas de fósforo blanco que se encienden fácilmente por medio de un raspado violento y son de los artefactos pirotécnicos más usados en las fiestas. Su ingesta es sumamente dañina para el organismo y Paola había consumido 11 pastillas de dicha sustancia. Ante la gravedad del asunto, la familia de Paola decidió trasladarla a la clínica privada Kennedy, pero la salud del adolescente solo empeoraba. Los estragos del fósforo blanco en su organismo hacían que le pidiera a su mamá que la bañara y le diera agua, pero no había nada que la señora Petita pudiera hacer para aliviar el sufrimiento de su hija. En cierto momento, logró preguntarle por qué había hecho eso, si había sido por algún enamorado o si había pasado algo, a lo que la jovencita simplemente se mantenía callada. Durante la madrugada del día siguiente, una de las tías de Paola notó que sus uñas estaban moradas y enseguida le gritó a Petita que Paola se estaba muriendo. Los médicos la llevaron con urgencia a terapia intensiva, pero la sustancia tóxica había evolucionado de manera letal. Paola Guzmán Albarracín falleció el 13 de diciembre de 2002 debido a un edema agudo de pulmón y una pancreatitis hemorrágica causados por las pastillas que había tomado. No obstante, la pesadilla de la familia Guzmán apenas comenzaba, pues cuando estaban en medio del dolor y el llanto, una periodista irrumpió en el hospital preguntando quién era la madre de la fallecida. La señora Petita respondió que era ella, y la periodista le dijo algo que jamás olvidaría. Las palabras de la periodista fueron: «Señora, usted tiene que denunciar a Bolívar Espín, el vicerrector del colegio de su hija, porque una compañera me llamó y me contó todo. Este hombre la acosaba, la violó y la embarazó». Aquella revelación dejó atónita a la señora Petita, así que le pidió a un doctor que le hiciera un examen a su hija para ver si estaba embarazada, pero el cuerpo de la jovencita ya se encontraba en manos de los médicos forenses, así que ellos se encargarían de determinar el embarazo. Uno de dichos forenses le pidió a la mujer que entrara a la morgue y sin ningún tipo de tacto o consideración a su dolor, la hizo ver el cuerpo de Paola abierto y le dijo: «Este es el útero de su hija, no hay embarazo». La señora no tenía manera ni los conocimientos para constatar si aquello que le mostraban era o no un útero. Lo único que pudo hacer fue solicitar que terminaran lo antes posible para llevarse el cuerpo y darle el funeral que merecía. A partir de ese momento comenzó el viacrucis de la familia Guzmán Albarracín, el cual duraría 18 años antes de obtener un atisbo de justicia. Paola del Rosario Guzmán Albarracín
nació el 10 de diciembre de 1986 en Guayaquil, Ecuador, y era hija de Petita Albarracín y el señor Máximo Enrique Guzmán. Sin embargo, por alguna razón que no está completamente esclarecida, Paola vivía únicamente con su madre, su abuela y su hermana menor. A partir de los 12 años comenzó a asistir al colegio público Miguel Martínez Serrano. De acuerdo a la señora Petita, su hija era una chica muy alegre que solía contarle sus cosas cada vez que llegaba de la escuela, situación que cambió súbitamente en el año 2001. En ese año, Paola ya contaba con 14 años de edad y cursaba el segundo año de su educación básica, pero comenzó a tener problemas con ciertas materias, por lo que ella y su madre fueron a hablar con Bolívar Espín Zurita, el vicerrector del colegio. La señora Albarracín relató que cuando le dijo al vicerrector que podía ponerle un tutor particular a Paola para que se regularizara en sus materias, el hombre se disgustó, le dijo que no y luego se dirigió a Paola diciendo: «Pero yo ya hablé contigo, ¿verdad, princesita?». La chica asintió y su madre se quedó tranquila pensando que él le daría las asesorías que necesitaba. No obstante, lo que en realidad había sucedido es que ese sujeto le había prometido a la chica que la ayudaría a cambio de que saliera con él. En una entrevista con Visión 360, una de las mejores amigas de aquel entonces de Paola relató cómo había comenzado el acoso. Me comentó que ella había ingresado al rectorado a buscar agua y estaba solamente el señor Bolívar Espín, y que él se había acercado a ella y la había arrimado al escritorio y que había hecho que con su mano le toque el miembro a él y que la había besado. Ahí empezó todo. Varios profesores en la institución tenían relaciones sentimentales con las chicas. Una amiga mía era novia de un profesor de computación y el profesor de computación era casado. O sea, es decir, no eran solamente el vicerrector, eran profesores, el médico. ¿Y esto lo sabía el rector? ¿Lo sabía la inspectora? Obviamente. Espín Zurita continuó asediando a la estudiante hasta que ésta accedió a tener una relación con él y posteriormente consiguió que tuvieran relaciones sexuales. Paola le contaba todo esto a sus mejores amigas, quienes varias veces fueron testigos de los besos y acercamientos que el hombre de 65 años tenía con la adolescente. El acoso duró 2 años y fue en noviembre de 2002 cuando Paola contaba con 15 años que se hizo una prueba de embarazo y se la mostró a sus amigas. La prueba había salido positiva, por lo que también se lo informó al vicerrector. Este respondió dándole dinero para que comprara una inyección abortiva y le dijo que fuera con el doctor Raúl David Ortega Gálvez, el médico del colegio, para que él se la aplicara. Sin embargo, cuando la adolescente llegó al consultorio, el médico le dijo que sí se la aplicaría, pero a cambio de que accediera a tener relaciones sexuales con él. A Paola no le quedó más remedio que acceder. A estas alturas, lo que sucedía entre Paola y el vicerrector era tan obvio que el día 11 de diciembre de 2002, un día después de que Paola cumpliera 16 años, la inspectora del colegio le envió una citación a su madre para que se presentara al día siguiente y le informara lo que pasaba. Este hecho fue el detonante para que la jovencita, llena de miedo y de vergüenza, decidiera comprar las 11 pastillas de fósforo blanco. Al día siguiente, alrededor de las 10:30 de la mañana, Paola consumió los 11 diablillos y se fue a la escuela. Durante el trayecto a bordo del autobús, le contó a sus amigas lo que había hecho. Estas se preocuparon, pero no fue sino hasta que llegaron al colegio y la chica comenzó a sentirse mal que le informaron a las autoridades escolares lo que Paola había hecho. Las jovencitas relataron que ni el vicerrector ni el médico hicieron nada por llamar a alguna ambulancia o a sus familiares. La inspectora simplemente la puso a rezar para que le pidiera perdón a Dios por lo que había hecho. Una de las amigas de Paola fue quien por sus propios medios llamó por teléfono a la señora Petita y así se enteraron de la situación. 5 días después de la muerte de Paola, su padre, el señor Máximo Guzmán, denunció al vicerrector Bolívar Espín ante la Fiscalía de Guayas. Lo acusó de haber seducido y manipulado a su hija e indicó que entre las pertenencias de la jovencita
encontraron 3 cartas que había escrito antes de consumir los diablillos. Una de ellas era para su mamá, en la que le pedía que la perdonara y que cuidara mucho a su abuela. Las otras 2 estaban dirigidas a Bolívar Espín. En ellas le decía que había ingerido las pastillas porque ya no podía aguantar todo lo que sufría, que le quitó el amor que le tenía a su enamorado y que terminó pensando únicamente en él. Por su parte, el vicerrector se ausentó inmediatamente de la institución para evitar a los reporteros y las posibles represalias en su contra, pero cuando las aguas se calmaron, regresó al colegio como si nada. Y cuando regresó a la institución empezaron las personas a aplaudir. Y yo me pregunté, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué están aplaudiendo? Y nos asomamos a la terraza y lo vi que él iba pasando, saludando como si fuese una eminencia, junto con el rectorado y con la inspectora general. En enero de 2003, tanto Espín como el médico escolar y la inspectora comparecieron ante la fiscalía y dieron su versión de los hechos. Espín negó tener una relación con Guzmán y dijo que en todo momento intentó auxiliarla y le preguntó por qué lo había hecho, pero que ella se limitaba a permanecer en silencio y llorar. Dijo que en cuanto llegó su madre, le sugirió llevarla a una clínica y les llamó un taxi para trasladarla. Por su parte, el médico escolar dijo que él no la atendió, porque consideró que como ya habían pasado varias horas desde que la jovencita había consumido las pastillas, su estado de salud estaba en riesgo y sus padres debían llevarla de inmediato a un hospital. Mientras tanto, la inspectora declaró que le había pedido a la alumna que rezara para mantenerla tranquila hasta que llegaran sus familiares. Dijo que también vio al vicerrector muy tranquilo y que ella y el médico fueron quienes escoltaron a Paola y su familia hasta que tomaron el taxi. Evidentemente todo esto fue refutado por las amigas de Paola, quienes ya habían dado su testimonio. En diciembre de 2003 fue ordenada la prisión preventiva en contra de Bolívar Espín, pero en 2004 dicha medida fue suspendida debido a que el hombre se encontraba prófugo. Ese mismo año, el sujeto fue destituido de su cargo, pero no por el delito del que se le investigaba, sino porque él mismo había abandonado el cargo. La señora Petita no desistió en la demanda, pero los agentes fiscales y los 3 abogados que respaldaban a Espín tomaron de pretexto las cartas de la jovencita e hicieron ver que ella era quien perseguía al vicerrector y al no ser correspondida, decidió quitarse la vida. Otro punto que desestimaron fue el embarazo de Paola, pues mientras sus amigas afirmaron que ella les mostró la prueba de sangre que se hizo, los médicos legistas dijeron que no había manera de comprobarlo, así que este hecho quedó inconcluso. El acusado reapareció en 2008, solicitando la prescripción de la demanda, es decir, la conclusión y eliminación de la misma por falta de pruebas. Esta le fue concedida por una jueza y el caso se archivó. La señora Petita se acercó al Centro de Derechos Reproductivos de Guayaquil y estos presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto debido a que al tratarse de un hecho ocurrido en una escuela pública a cargo de funcionarios públicos, la responsabilidad de la muerte de Paola recaía sobre el Estado ecuatoriano. A pesar de ello, el Estado negó rotundamente tener cualquier tipo de culpabilidad y logró que el caso se estancara durante 10 años más. En 2019, las abogadas y la directora del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer en Guayaquil lograron ayudar a la señora Petita a presentar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estos lo acogieron como el primer caso de violencia sexual en el contexto educativo, aunque en realidad no es el primero ni el último, pero sí ha servido para visibilizar este problema que año con año se suma a las cifras de violencia en Ecuador. El juicio inició en enero de 2020. Durante el proceso, las abogadas presentaron los testimonios de las ex compañeras de Paola. Resaltaron que el vicerrector aprovechó su posición de poder para intimidar y manipular al adolescente hasta que ésta accedió a tener una relación con él. Es impensable
que haya una relación sexual entre una joven de 12, 13, 14 años y un adulto de 65 años. Ahí no se puede hablar de relación sentimental. Ahí simple y llanamente hay abuso, hay relación de poder, hay utilización de la autoridad, pero sobre todo hay la intención consciente de hacer daño. No puede haber amor. La señora Petita también tuvo voz y por fin, después de 18 años, pudo relatar lo ocurrido y lo que ella y su familia tuvieron que sufrir. Derrumbó mi vida, tenía que buscar abogado y yo era una mujer pobre, buscamos de la Defensoría del Pueblo, me apoyaron 2 meses, me dejaron abandonada y fue una lucha terrible y busca de abogado, pero total, hice todo lo posible por mandarlo preso, fui a fiscalía, a la juzgado, a la dirección de estudio. En la dirección de estudio hubo mucha humillación para Petita. No me atendían, iba a las 9 de la mañana, eran las 3, 4 y no me atendían. Y los papeles los botaban, perdía para que nuevamente vuelva a gastar y sacar cuando ya no había plata. Y una vez yo estaba cansada y un hombre se acerca al señor de la puerta y le dice, ¿qué caso se va a tratar? El del Martínez Serrano. Y lo escucho que dice, ayúdalo a Bolívar Espín, ayúdalo. Y yo me quedé así mal. Yo dije, aquí no va a haber justicia. Yo no puedo estar aquí. Por su parte, los representantes del Estado asumieron la responsabilidad del mismo y pidieron perdón a la familia Guzmán. Para el Estado es importante terminar esta audiencia en la última intervención que tiene, ratificando el pedido de disculpas públicas a la señora Petita Albarracín, que se encuentra aquí presente, y ratificando que el Estado considera que corresponde a los intereses del Estado ecuatoriano y de todos los estados de la región el que este tribunal genere estándares en el presente caso respecto a los derechos de niñas y adolescentes en instituciones educativas. Y con seguridad este no será el último espacio en que el Estado tenga la oportunidad de pedir disculpas públicas a la señora Petita Albarracín. Pero al mismo tiempo trataron de justificar lo ocurrido o deslindarse de la culpa. Situaciones derivadas de la convivencia en el hogar, inclusive la influencia de medios comunicacionales, todo lo cual le asignaba al adolescente una vulnerabilidad emocional específica. No es posible entonces excluir categóricamente, como lo hace el perito, que el suicidio de la víctima de este caso pudo haberse debido a cualquier otro motivo o factor relevante. Por lo expuesto, no se puede afirmar de modo terminante que el suicidio de la adolescente Paola Guzmán se haya derivado directamente de la presunta violencia a la cual fue sometida en el ámbito educativo. Ante esto, los magistrados expusieron que les parecía incongruente y hasta denigrante que, a pesar de pedir disculpas, el Estado siguiera tratando de inculpar a la jovencita. Yo no entiendo sinceramente el allanamiento que hace el Estado y me parece hasta cierto punto grosero. Pedir disculpas públicas y al mismo tiempo decir que no tiene la razón en un caso es desconocedor de los sentimientos de la víctima. ¿Qué tiene que ver en esto? Y se lo pregunto al Estado, que la víctima, la niña, haya repetido examen, repetido el año. Ustedes expresaron, entre otras, cuando dieron cuenta de los hechos, que había repetido año. Eso dijeron. Yo digo, ¿qué tiene que ver en esta causa? ¿Qué consecuencias sacamos de ello? Salvo desprestigiar a lo mejor. El 24 de junio de 2020, la Corte Interamericana falló el caso Guzmán Albarracín y otros contra Ecuador, condenando al Estado ecuatoriano por no proteger a Paola Guzmán Albarracín. Dictaron una sentencia que incluyó una reparación económica por todos los gastos que la familia tuvo que pagar durante los procesos de demanda. Solicitaron asignar acompañamiento psicológico para la madre y la hermana de la víctima. Les impusieron declarar un día oficial contra la violencia sexual en las aulas, reconocer a Paola con el título de bachiller póstumo, instalar un monumento en su nombre y asegurarse de implementar las políticas necesarias para evitar que el caso se repita. La alcaldía de Guayaquil puso una placa en memoria de Paola, pero no se sabe si la indemnización y la ayuda psicológica ya fue ofrecida a la familia. En cuanto a lo demás, la señora Petita está consciente de que nada le devolverá a su hija, pero al menos logró limpiar su nombre. Por otro lado,
Bolívar Espín nunca fue llamado nuevamente a declarar, y mucho menos enviado a prisión preventiva. Simplemente continuó con su vida, y hay quienes hasta lo vieron trabajando como taxista y luego en otras instituciones educativas. Tampoco se acusó al médico escolar ni a la inspectora, debido a lo cual muchos consideran que este caso realmente no tiene un final, y tampoco obtuvo la justicia que merecía. Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Si el video te pareció informativo, regálanos tu generoso like. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas los casos que subimos cada semana, y activa la campanita de notificaciones para que te enteres cuando subamos video nuevo. Yo soy Radler y esto fue Memento Mori Oficial. Y si seguimos vivos, nos vemos en la próxima.